Regresamos aquí en Contexto, abriendo la conversación en Michoacán. Les recordamos con Jimena Villicaña. Ella es la fundadora de Creemos México, esta organización que estuvo pues participando el año pasado junto con el movimiento Salvemos la Democracia para pues proponer una reforma distinta a la que hoy se está planteando en materia electoral. Hay otros temas que ya juntándolos empiezan a tener mucho sentido, todas estas propuestas que contemplan o que integrarían esta iniciativa de reforma planteada desde la Presidencia de la República y que tiene que ver con pues algo que, insisto, no se ve mal en el papel, pero cuando lo empiezas a analizar a detalle y lo empiezas a integrar al resto de la iniciativa de reforma, pues tiene un sentido, me parece muy claro. Uno de ellos, Jimena, es la reducción de los tiempos en radio y televisión. Se había hablado mucho de esta sobresaturación que tienen los ciudadanos justamente en el uso de los tiempos oficiales de radio y televisión para la promoción, obviamente, de sus propuestas, de sus campañas políticas. Los tiempos oficiales pasarían de 48 a 35 minutos diarios y pues bueno, si a esto le sumas la reducción en el dinero que recibirían los partidos políticos, si le sumas el tema a la reducción, por ejemplo, de los plurinominales en el Senado de la República, el cambio de la fórmula para integrar también las listas plurinominales en la Cámara de Diputados, pues la cosa ya empieza a tener cierto sentido. Una de estas propuestas es que haya menos tiempo en la radio y en la televisión para que los partidos políticos puedan promocionarse ante la ciudadanía. ¿Qué opinas de esta propuesta? Pues muy, muy dañino, porque ellos lo proponen cuando hoy tienen todos estos mecanismos de propaganda. Haber sabido que tienen incluso hasta sus influencers pagados, que están haciendo todo el tiempo contenido para seguir promocionando al partido oficialista. Además, ellos cuentan con la mañanera. Entonces, sería una inequidad absoluta. Y los pilares fundamentales de una reforma electoral, pues es primero garantizar la representación de la pluralidad política. Como lo decías tú, eso se va a debilitar con estas nuevas fórmulas que ellos proponen de integración de las cámaras. Pero el segundo pilar, por supuesto, que es la equidad en las condiciones de la competencia, y ellos están reduciendo esas condiciones. Nosotros en Salvemos la Democracia hablábamos de 5 puntos fundamentales, árbitro justo, pero el segundo punto era precisamente la cancha pareja. Y nosotros proponíamos, por ejemplo, cambiar las fórmulas del financiamiento para garantizar una distribución más equitativa del monto total entre los partidos políticos, y se aumentaba al 50% el reparto igualitario y el 50% restante, ahora sí, de acuerdo al porcentaje de votos. Antes era el 35% de reparto igualitario y 65% según la elección de diputados inmediata anterior. Nosotros subíamos más la cifra de los partidos que no habían ganado, pues para generar condiciones de equidad, pero en temas de radio y televisión nosotros también proponíamos que se tendría que distribuir de manera igualitaria entre todos los partidos, pues evidentemente porque cuando eres un partido pequeño, pues no vas a tener las mismas condiciones que los otros partidos, y eso evidentemente vulnera la equidad en competencia, y es lo que ellos quieren hacer. Hoy, cuando ellos son el partido más costoso del mundo, hablan de recortar el financiamiento a partidos políticos. Claro, porque son un partido hoy millonario y además porque tienen la gran mayoría de gubernaturas de su lado, de donde sacan dinero, y evidentemente los vínculos tan claros con el crimen organizado y con el huachicol. Y lo mismo con este tema que tú mencionas de radiodifusión y de estos componentes esenciales cuando hablamos de condiciones equitativas de la competencia. Ellos lo que quieren es debilitar esa competencia, seguirse fortaleciendo para que prácticamente no haya quien pueda competirles. Y bueno, habrá que recordarle a la gente que nos escucha, sobre todo a estos nuevos votantes que pues consideran que las reglas electorales estaban pues armadas de esta manera desde siempre. Una de las propuestas que más empujó la oposición que hoy está en el gobierno, curiosamente, cuando pues ni siquiera eran PRD, en la elección del 88, cuando se habló de este fraude electoral que le impidió a Cuauhtémoc Cárdenas llegar a la presidencia de la República. Uno de las principales propuestas que empujó la oposición, ya después convertida en PRD, pero seguida con otros partidos, era el acceso equitativo a los medios de comunicación.
En aquel entonces, hace poco más de 35 años, pues la gente o los partidos políticos llegaban, contrataban espacios en los medios de comunicación y pues dependía de los concesionarios de la radio y la televisión, muchos de ellos muy aliados del régimen en aquel entonces, de aquel PRI todopoderoso, y o les vendían los tiempos más caros o les negaban el acceso a los partidos de oposición, léase PRD, hoy Morena, por ejemplo, ¿no? Esta reforma hoy la quieren echar abajo o la quieren ir llevando hacia una regresión de hace muchísimos años. Hoy estos tiempos a los cuales acceden los partidos políticos con estas reglas que están muy claras desde la Constitución, pues fue producto de una lucha de muchísimos años para garantizar justamente la equidad en el acceso y que los partidos políticos de oposición que no contaban con los recursos necesarios o al menos iguales a los que tenía el PRI en aquel entonces o como los tiene hoy Morena, bueno, pues no se vieran, digamos, avasallados con estas desigualdades que había. Y finalmente, también me gustaría, entre todos estos temas que se han puesto sobre la mesa, Jimena, el tema de la democracia participativa. Está la propuesta también de la unificación de consultas populares con el día de la jornada electoral, dicen otra vez, para reducir costos, para que no salgan tan caras las elecciones. Hay quienes consideran que esto pues finalmente favorece al partido que está más fuerte en esos momentos. Y hay otros que dicen, bueno, pues sí, habrá que llevarlos el mismo día de la jornada electoral. También está la propuesta, aquí también coincide la gente del INE, de que no se puede llevar por temas, digamos, técnicos, una elección el mismo día del Poder Judicial y del Legislativo o del Ejecutivo. ¿Tú qué opinas de esto? Pues mira, la preocupación aquí es que usan todo ese tipo de consultas con sus narrativas engañosas para seguir generando estas confusiones en el debate público, como nos dicen, ¿no? Que ellos tienen el respaldo del pueblo de México con esta reforma electoral, pero tú bien lo decías al inicio del programa. Pues la realidad es que ganaron sí con una mayoría importante, con el 52% de los votos, pero eso no ni siquiera les garantizaba la mayoría calificada. Tuvieron su trampa engañosa de la sobrerepresentación, pues porque hubo un 40 y tantos % de mexicanas y mexicanos que votaron por la oposición y hubo otro número grande e importante de mexicanas y mexicanos que ni siquiera votaron y participaron en las elecciones. Entonces, estas consultas que ellos hacen sirven para seguir con su narrativa engañosa y su propaganda, y sin lugar a dudas, pues yo no estaría a favor de que sean el mismo día de la elección. A ver, las elecciones tienen que ser momentos de mucha seriedad en cuanto a la participación ciudadana, de mucha reflexión, y entonces lo que ellos quieren hacer es justamente lo que hicieron con las elecciones al Poder Judicial, seguir confundiendo a la gente. La gente, yo por ejemplo, que salí a votar el día de la elección al Poder Judicial, pues era una confusión tremenda, lo vimos, ¿no? La gente tenía que llevar incluso sus acordeones, que regalaba la propia Secretaría del Bienestar, increíble, y lo que quieren es seguir haciendo pues que cada vez sea menos fácil para la ciudadanía entender estos procesos y hacer una crítica importante y un estudio importante sobre la reflexión de su voto. En cuanto tú incorporas más y más y más y más cosas el día de las elecciones, pues por supuesto que la gente va a tener mucho más apatía para salir a participar. Esas son las cosas que ellos quieren hacer. Ya no hay duda alguna, incluso bien decías tú, sus propios aliados están tildando esta reforma de antidemocrática, y sin lugar a dudas, pues lo más lamentable y lo más peligroso de todo esto es que, como te decía al inicio del programa, esta propuesta de reforma no soluciona ninguno de los problemas trascendentales que tenemos hoy en la democracia mexicana. Sin lugar a dudas, la sobrerepresentación, porque es increíble que con el 52% de los votos ellos tengan arriba un 70% de ocupación en las cámaras, pero además, como te platicaba, la intromisión del crimen organizado. Es increíble que no haya una sola propuesta para combatir este fenómeno que tanto daño nos ha hecho, ¿no? En Michoacán, la cantidad de alcaldes ultimados, el riesgo de salir a votar el día de las elecciones, pero sin lugar a dudas también que los partidos lleguen financiados por el crimen y por este financiamiento ilícito, pues es muy grave, y la presidenta quiso ser omisa al respecto.
Bueno, voy a hacer una pausa y quiero pedirte una última reflexión sobre este tema porque nos tiene ahorita vueltos de cabeza el tema de la inseguridad. Voy a la pausa y regreso contigo.